Y ya es solo cuestión de meses para otro juicio oral, por un caso aún más voluminoso, el de los cuadernos de las coimas, que involucran más millones y una profusa lista de empresarios arrepentidos, que confesaron. Los cuadernos de las coimas son un juicio 24 veces más abultado. Desde Argentina, este fin de semana vimos con horror cómo nombraron jefe de la Guardia Revolucionaria a uno de los prófugos por el atentado terrorista contra la AMIA. Este prófugo era uno de los beneficiados por el memorándum con Irán, según el fiscal Alberto Nisman, a quien la denuncia contra Cristina Kirchner le costó la vida. En estos días pasó un poco inadvertido, pero ocurrió. La justicia le rechazó a Cristina Kirchner y a su hijo Máximo un pedido para que les devuelvan bienes que estaban embargados en la causa Otesur, unas 50 propiedades y 6 millones de dólares. Mientras todo se concentra en la detención de la expresidente, en principio el próximo miércoles, el tribunal que investiga este otro caso, que es el lavado de activos mediante hoteles y propiedades, ya tuvo esta reacción de negarle la devolución de todo este dinero y de todas estas propiedades embargadas como primera reacción después del fallo de vialidad. Le dijo, no, todo esto queda embargado. Este juicio, el de Otesur, que todavía no tiene fecha, está bajo la órbita del Tribunal Oral Federal 5. Y claro, hubiera sido una incongruencia que le devuelvan esos bienes embargados y ese dinero, mientras en este momento que nosotros estamos hablando de este tema, hay 2 amplios legajos de decomiso que están siendo elaborados por un total de 86.000 millones de pesos actualizados por la sentencia de vialidad que acaba de quedar firme. Ahora son, por un lado, los tasadores de la Corte Suprema los que hacen el trabajo a pedido del juez Jorge Gorini, titular del Tribunal Oral Federal 2, que está a cargo de la ejecución de esta pena, para saber cuánto debe devolver y qué debe devolver exactamente la exmandataria. Ayer uno de los colegas que escribe judiciales, Hernán Capielo, hizo una lista de las propiedades bajo la lupa y tuvo que ponerlas en una letra 3 veces más chica que la normal del diario, en una columna que abarcaba toda la página. Era muy impresionante. Bueno, se espera que también incluya instrucciones sobre la recuperación de lo robado el dictamen del fiscal Diego Luciani, que podría conocerse mañana. Ustedes saben que los fiscales, en cuanto a los bienes de la corrupción, en esta causa, en vialidad, están pidiendo que se utilicen para hacer bienes sociales, hospitales, escuelas. Ese dictamen, que se conocería mañana probablemente en horas de la tarde, también tendrá una propuesta sobre el régimen de detención que deberá afrontar Cristina Kirchner y que seguramente será más duro que el que prepara el tribunal. Cuando terminaba la semana pasada, creíamos que ese mismo viernes estos datos ya iban a empezar a surgir, pero no. Se complejizó bastante el planteo de esta cuestión. Miren, si hay divergencias muy profundas entre lo que decida el tribunal y lo que proponga el fiscal, es probable que el fiscal termine recurriendo a la Cámara de Casación. Miren cómo se puede complejizar esto, donde sus jueces ya se preparan para la posibilidad de tener que opinar también sobre las condiciones de arresto en sede domiciliaria para el expresidente. Hay 2 cosas que no tienen casi discusión, casi. Que Cristina Kirchner cumpla detención en su casa, eso prácticamente es un hecho. Y quizás que se la concedan sin quedar detenida en otro lugar hasta que se resuelva la prisión domiciliaria, como pidieron apenas ocurrida la sentencia sus abogados. Esto creo que casi es un hecho. Pero esto, que es voluntad del Tribunal Oral Federal 2,
no agota todos los considerandos sobre cómo debería ser el régimen penitenciario. El viernes, bastante tarde, casi noche, pude hablar con una alta fuente con influencia en el expediente, que ensayaba cuestiones que no deberían a su criterio quedar afuera. Visitas permanentes autorizadas que no deberían ser más de 3 personas, con un horario delimitado para ingreso y egreso. Procedimientos extraordinarios para autorizar otras visitas. La prohibición para reuniones concurridas. Cuestiones de seguridad que incluyen inclusive hasta el ahora famoso balcón. El uso del celular. La vigilancia combinada de parte de la actual custodia del expresidente y de personal del servicio penitenciario. Hasta un relevamiento de tenencia o ausencia de armas en el domicilio con firma de declaración jurada. El control de las personas que ingresen para algún tipo de servicio y además la convivencia con los vecinos. Que ustedes dirán, ¿pero por qué la convivencia? Bueno, recuerden que a Lázaro Báez le tuvieron que cambiar el lugar de detención domiciliaria porque le hacían cacerolazos los vecinos de Pilar. Lo más probable es que el Tribunal Oral Federal 2 se incline por la opción más moderada en términos de régimen de detención y que el fiscal advierta con sus propuestas, que seguramente van a ser más duras porque el Ministerio Público siempre busca lo más estricto, que el fiscal advierta que ante cualquier incumplimiento puede revertirse el beneficio de la pena domiciliaria. Este fin de semana en los diarios daban un ejemplo bastante gracioso de cuando le revirtieron la pena domiciliaria a Alberto Samit, ¿se acuerdan? Que decidió romper la detención yéndose a comer un asado a una parrilla y una señora le dio la cana, lo empezó a filmar y terminó en la cárcel. Bueno. Pero todo esto de lo que estoy hablando, ya saliendo de lo anecdótico, si no hay consenso, puede terminar en casación. Mientras tanto, los preparativos para la marcha que acompañará a Cristina Kirchner tienen un doble andarivel de análisis. Por un lado, la convocatoria a la militancia, el efecto político, el impacto político de lo que sería la imagen de Cristina Kirchner acompañada por una multitud para entregarse a la justicia, la épica, ¿no?, de eso. Pero por el otro lado también la presión para que la justicia, con tal de evitar semejante protesta, ceda a detener a Cristina por Zoom, sin que tenga que pasar por Comodoro Pi. A ver, eso también deberán ponderar los jueces ahora, pero hay algo bastante curioso. No solamente ninguna de estas actividades tiene horario, sino que, por ejemplo, la Cámpora ya hizo trascender que planea 2 actos diferentes. Uno si tienen que ir a tribunales y otro si no tienen que ir a tribunales, que sería frente al domicilio, que es como una sutil manera de decir, miren que está en sus manos evitar este acto multitudinario en tribunales. Claro, porque Cristina quiere evitar esa foto, ¿no? Ni hablar, que yo creo que no va a pasar. Me parece que no está en la... No me parece, sé que no está en la voluntad del tribunal exacerbar ningún ánimo, provocar ninguna situación de humillación. No está en la voluntad del tribunal eso. Pero obviamente Cristina desde el primer día, mediante su defensa, está buscando tratar de reducir al máximo cualquier escena que le pueda parecer indigna. De hecho, ellos argumentaron apelando a los llamados reglamentos de Mandela, ¿no? Hay como todo un intento de evitar lo que de máxima sería, por ejemplo, pasar unas horas en una sede de detención de la policía o de los tribunales. Y acá pasó algo el viernes que no trascendió. No trascendió, pero yo lo conté en la tele. A última hora del viernes,
el tribunal le rechazó un planteo a los abogados de Cristina, que ¿saben qué querían? Querían que les revelaran el informe secreto del Ministerio de Seguridad sobre qué lugares ofrecía la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para la detención de Cristina, que fue un pedido que hizo el tribunal en primer lugar. El tribunal pidió que habiliten sitios para una eventual detención, considerando la situación del expresidente, la edad, su rango como expresidente, el hecho de que había sufrido un atentado. Y claro, los abogados querían saber qué decía ese documento del Ministerio de Seguridad. Obviamente el tribunal lo rechazó. Pero al margen de esto, ¿se acuerdan que habíamos hablado si era Cavia, donde había estado detenida María Julia? Pero la pretensión de máxima es que no exista una detención de Cristina fuera del domicilio. Y yo insisto, yo creo que eso lo va a tener, esa es la voluntad del tribunal, a menos que haya una oposición muy fuerte del fiscal y que termine definiendo otra instancia de casación, pero no veo ese escenario hoy. Hoy no veo ese escenario. El temor más grande de Cristina es pasar, no sé, una noche en una celda, ¿verdad? Esto es lo que está pasando. Yo les cuento la información, de ahí lo que pase, obviamente, todavía no lo sabemos. Este fin de semana el gobierno de la ciudad desalojó los puestos de venta que ya se habían abierto en la cuadra de Constitución, donde seguidores kirchneristas se dieron cita para acompañar a su líder condenada, que este fin de semana salió un par de veces al balcón para euforia de los presentes. Bueno, las cosas van a dejar de tener este espíritu folclórico el miércoles, porque lo que se va a concretar es algo muy grave, es una detención por una condena por corrupción. Va a coincidir con el día de entrega de otros condenados, como el tristemente célebre José López, que ya viaja desde Río Gallegos para presentarse como lo demanda la justicia. A diferencia de Cristina Kirchner, Lázaro Báez y José López llegan a esta detención con experiencia ya, ¿no? Porque cumplieron varios años de arresto los dos. Casi 10 años Lázaro Báez. A ver, información que me llega. A ver, no. Bueno, no saben cómo está, o sea, no hay feriado. Mis fuentes no tienen feriado hoy, me parece. Bueno, al mismo tiempo, las autoridades del Ministerio de Seguridad están preparando el operativo que deberá proveer condiciones de seguridad en un contexto de alta sensibilidad política. Vale tomar el antecedente de lo que ocurrió en los estudios de TN, ¿no? El violento ataque con el que vuelvo a solidarizarme. El clima de intimidaciones, sin embargo, no es nuevo. Yo quiero recordarles que las intimidaciones a la justicia y a los medios tienen tanto tiempo como tuvo este juicio. Estuvieron presentes a lo largo de todos estos años. No voy a repasar las formas porque todos las recordábamos, las conocemos. Lo que pasa es que ahora esto está ocurriendo ante el escenario que fue el escenario más temido, que era una condena. Una condena que durante todo este tiempo lograron retrasar con procesos y recursos que permite el debido proceso, ¿no? Pero a pesar de la abrumadora prueba que hacía cantado un final como este. Es muy sintomático que prácticamente no haya existido la defensa jurídica en detalle sobre las pruebas a lo largo del juicio, porque, como dijeron varios colegas, Cristina nunca dijo soy inocente a lo largo del juicio. Nunca pudo explicar, no quiso, no pudo, no supo explicar todas las pruebas abrumadoras en cuanto a las obras no concluidas, el decreto para pasarle plata en forma ilimitada a las obras de a las obras públicas que le concedían a Lázaro Báez, las ampliaciones de presupuesto escandalosas, la falta de control de obra, la falta de certificados de capacidad de obra que
Había uno que lo presentaban para varias, al punto tal de que excedía toda la posibilidad de cumplimiento. Y el hecho escandaloso de que Austral Construcciones se creó 6 días antes de asumir en el poder y se cerró 2 días después de terminar el gobierno de Cristina, el segundo. Impresionante. Encima de todo esto no es prometedor el resultado ante los tribunales internacionales, lo reconocen juristas cercanos al kirchnerismo como Eugenio Zaffaroni, y este tema lo hablamos el viernes también con el fiscal Luis Moreno Campo. El camino del indulto, que ya comenzó a reclamar el camporista Guado de Pedro, también es una senda de imposibilidades. Primero porque hay un tema constitucional, porque constitucionalmente se excluye del indulto a los delitos contra el orden democrático, como lo es la corrupción. La corrupción en el artículo 36 aparece como un atentado a la democracia. Y segundo, porque a esta condena podrían seguir otras, por causas muy conectadas como Otesur. Ven lo conectadas que están, que acaban de frenar una devolución de propiedades, y el fallo de la Corte surgió luego del fallo de Otesur en el caso de Vialidad. Y ya es solo cuestión de meses para otro juicio oral, por un caso aún más voluminoso, el de los cuadernos de las coimas, que involucran más millones y una profusa lista de empresarios arrepentidos que confesaron. Ese proceso empieza ya, en noviembre. Un proceso que surgió de la impresionante investigación del periodista Diego Cabot de La Nación. Leonardo Fariña, arrepentido en la ruta del dinero K, dice que los cuadernos de las coimas, en términos de dinero, son un juicio 24 veces más abultado. 24 veces. El cambio de escenario político plantea hoy nuevas incógnitas de cara al calendario electoral. No solo en el peronismo. El gobierno y su oposición intentan reacomodarse. También el PJ, sumido en la ambivalencia de acompañar a Cristina unidos desde lo emocional, pero no con posiciones tan unificadas cuando se trata de la pelea por el poder. Están los que quieren forzar el liderazgo de la señora mediante la épica de la proscripción, la cámpora, Juan Grabois, y de paso ser bendecidos como sus representantes. Y están los que quieren aprovechar para una renovación partidaria. Para el gobierno, en el mientras tanto, en medio de negociaciones electorales variadas y en curso, se le vuelve más difícil lograr apoyos en el Congreso. Al menos eso pasa ya con el incentivo fiscal para los dólares del colchón, y sí podrían avanzar temas que le gustan menos y más complejos a nivel fiscal, como el aumento a jubilados y la necesidad de poder escudar un veto en caso de existir. La atención se la lleva ahora la inminente detención del expresidente, pero todas las capas tectónicas se están moviendo, todas. Las primeras encuestas muestran que más del 55% de la gente, en algunas es más, en algunas es solo el 55%, pero entre el 55 y el 68% de la gente considera que Cristina es culpable. Los que dicen que es inocente varían entre 30 y 35%. En medio de la onda expansiva por este terremoto político, el mundo está en vilo y en máximo nivel de alerta por la escalada en Medio Oriente y una guerra abierta como nunca entre Israel e Irán. La inminencia de lograr la bomba nuclear movió una ofensiva sin antecedentes por parte del Estado de Israel, y el horizonte oscila entre la caída del régimen de los ayatolás y la extensión de este conflicto a otros países, lo que tiene un pronóstico totalmente incierto. Desde Argentina, este fin de semana vimos con horror cómo nombraron jefe de la Guardia Revolucionaria a uno de los prófugos
por el atentado terrorista contra la AMIA. Impresionante. En Irán, obvio. Y yo decía, qué reflujos aterradores que tiene la impunidad, ¿no? Qué reflujos aterradores que tiene la impunidad. Este prófugo era uno de los beneficiados por el memorándum con Irán, según el fiscal Alberto Nisman, a quien la denuncia contra Cristina Kirchner le costó la vida. El pasado no termina de irse cuando no hay justicia. Saber lo que decís y cómo lo decís. Cristina sin vueltas.